El tema del día en Pauta Bloomberg. Cristian, lo comentamos en titulares. Ayer el Fondo Monetario Internacional recortó nuevamente su crecimiento para América Latina en 2019 a 0,2%. O sea, prácticamente la región no va a crecer durante este año. Se recuperaría algo el próximo. Pero lo importante es que lo que dice el organismo es que las mayores economías de la región tuvieron que batallar este año con problemas locales. Seguramente te suena Brasil, Argentina, nosotros mismos en Chile. Pero queremos aterrizar más esta visión y queremos ver cómo se van a estar desarrollando en el futuro. Y para eso estamos en el estudio con Daniel Velandia, director de Research y economista jefe de Credit Corp Capital. Daniel, muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a Pauta Bloomberg. Bienvenido a Pauta Bloomberg aquí a Chile, además. Muchas gracias, llegué anoche, así que muchas gracias. Daniel, partamos con una mirada regional. Más allá de los temas locales de los que habla el FMI para argumentar el recorte de las expectativas de crecimiento, los inversionistas han estado castigando la región por la incertidumbre por la guerra comercial, básicamente. El MSCI Latam ha rentado 6,5% en el año, que es casi la mitad de lo que han estado rentando los mercados en el mundo. No importa lo que hagamos, ¿este tema va a continuar siendo el mayor lastre de la región en 2020? Yo creo que sí, definitivamente, porque hay que recordar además que hay dos impactos de la región por el tema comercial. Primero, cantidad, digamos, países como Brasil, Chile, Perú, tienen una exposición directa a China en particular, pero también a Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Colombia, el principal socio comercial es Estados Unidos. Y por el otro lado, vía precio. Y una de las preocupaciones más altas que tenemos todos es el precio de los commodities, claro. Precios del cobre, precio del petróleo, precios agrícolas, y toda la región se ve afectada. Por lo tanto, de hecho, dentro de las noticias más importantes del Fondo Monetario fue el recorte importante a las proyecciones de crecimiento para China para el próximo año 5.8. La verdad que eso es un cambio importante como el paradigma, porque crecer menos del 6 no estaba previsto para el 2020, ni siquiera 21 diría yo, y por tanto eso pone presiones adicionales a precios de commodities e incertidumbre sobre la región. Claro. ¿Dirías que eso, Daniel, ha pesado más ese hard landing, si tú quieres plantearlo, más que la posibilidad cierta de que la guerra comercial se vaya destrabando, no digo solucionando, pero quizás destrabando ese nudo que ha tenido al mundo bien complicado este año? Es que yo creo que son ambas cosas, pero si tú me preguntas, claramente hoy no se invierte en Colombia como se podría invertir, o en Perú e incluso Chile, por el riesgo sobre precios de commodities. Digamos que en este momento nosotros podemos estar creciendo, de hecho, mucho mejor que otros países de la región. Chile, Perú, Colombia están creciendo muy por arriba de ese 0,2 que plantea el Fondo Monetario Internacional, pero el riesgo es que la guerra comercial se siga profundizando y los precios de commodities caigan. Y realmente, si el precio del cobre, el precio del petróleo y otros commodities tienen una caída fuerte, no hay nada que hacer. Nosotros vamos a tener revisiones adicionales sobre las proyecciones de crecimiento. Y a eso hay que mencionar que, en mi opinión, por más que haya un acuerdo en el muy corto plazo, como dicen, parcial, aunque la verdad el mundo no está creyendo todavía eso, hasta no ver, no creer. Hay finalmente un apretón de mano, ¿no? Hasta ahí vamos. Inclusive salen comentarios como en la dirección opuesta, claro. Recientemente. Lo cierto es que las cadenas de valor se están rompiendo, se están de alguna manera desbaratando, se están haciendo, digamos, se están creando nuevas relaciones comerciales, y así haya un acuerdo en el corto plazo, lo más probable es que sigamos viendo una baja en la inversión. Las empresas en este momento en el mundo no saben exactamente a qué apuntarle al 2020. Yo siempre pongo el mismo ejemplo: BMW o Volkswagen o Mercedes no tienen ni idea qué ventas pronosticar para el 2020 porque no saben si van a tener aranceles o no. Claro. Y yo creo que eso también genera un impacto en las expectativas de nuestros países. Y por más que haya un apretón de manos, eso no va a cambiar en el muy corto plazo. Por lo tanto, yo diría que definitivamente ese tema va a seguir siendo el más importante en el 2020. Daniel, vamos ahora a lo particular. Partamos por Brasil. Ahí están siguiendo atentos lo que va a pasar con la reforma previsional. La votación quedó finalmente para la próxima semana, paradójicamente igual que la votación del proyecto en Chile. Pero en Brasil este parece ser el gran tema sobre cómo se va a comportar la economía en el próximo año. ¿Cuál es ahí el pronóstico que hacen ustedes? Nosotros creemos que la reforma va a pasar finalmente. Digamos que eso el mercado ya lo está dando de alguna manera por descontado.
La gran pregunta es, después de semejante batalla en el Claro. Congreso, si el presidente Bolsonaro va a tener la capacidad de aprobar otras reformas importantes que necesita el país, sobre todo en el frente fiscal. Nosotros somos relativamente optimistas para Brasil de cara al 2020-2021. Es muy posible que Brasil pueda crecer a los niveles que de hecho espera el Fondo Monetario Internacional, niveles del 2%, incluso por arriba, lo cual va a ser muy positivo para la región. Sí. Pero de nuevo, el tema político es lo que siempre genera inquietudes. Este año no solamente fue el tema político, sino la ruptura de la presa de Vale a principios de año que afectó el crecimiento. Nosotros creemos que Brasil puede salir adelante. Ahora, yo, sin ser pesimista ni mucho menos, pero sí levanto una señal de alerta. Brasil está atravesando por un periodo, guardadas las proporciones, ¿Ya? como el de Alejandro Macri a principios de, perdón, Mauricio Macri, Sí. a principios de su gobierno, y es que hay que hacer muchas reformas Claro. importantes Impopulares, además. impopulares, y la gente, la población está dispuesta hoy a aportar, a ayudar. Pero eso implica que en 3 años hay que hacer delivery Claro. de eso. Tiene que haber más crecimiento en 3 años para que las elecciones próximas, todas estamos algo lejos, pero que las elecciones próximas sigan mostrando una tendencia de derecha en Brasil. Entonces Bolsonaro no la tiene fácil porque tiene que voltear la economía, tiene que hacer medidas impopulares, y eso tiene que dar frutos rápidamente para que la gente, digamos, se sienta cómoda con ese tipo de gobiernos. Estamos hablando con Daniel Velandia, director de Research y economista jefe de Credicorp Capital. Daniel, ¿cómo se condice o cómo se comunica la idea de que pueda pasar eventualmente la reforma de pensiones? Que quede algo más debilitada la política o la fuerza política de Brasil. Pero por otro lado, que eso se traduzca en rentabilidades bursátiles, que finalmente se mide. Yo me acuerdo, antes de la elección de Bolsonaro, había muchos bancos de inversión que planteaban el Bovespa en 115.000, 120.000. Finalmente se estancó en torno a los 95.000 o 100.000, algo de eso. ¿Tú ves que efectivamente el tema de pensiones en el corto plazo puede ser un driver importante para tener un crecimiento importante de bursátil, o hay que ser muy cautos en eso? Yo creo que ese cauto, yo diría que el mercado ya está incorporando en buena medida la aprobación de la reforma previsional. Pero por otro lado, lo que nos está presionando la baja en toda la región, en los mercados, es la guerra comercial. Entonces yo diría que es una combinación de ambos factores. Yo creo que Brasil debería beneficiarse en ausencia de una recesión global, digamos, quitemos ese escenario de la mesa. Brasil debería ser de los países que mejor rente en términos de mercados. Y tú vas a un punto que me parece muy importante que nosotros tenemos como tesis, y es que una cosa parecen ser la economía y sus fundamentales, y otra cosa los mercados. No necesariamente Sí. están yendo de la mano, ¿no? Y eso queda cada vez más claro. Los excesos de liquidez en el mundo, bajas tasas, van a seguir llevando los flujos hacia mercados que son atractivos. Yo creo que Brasil va a ser atractivo en el corto y mediano plazo. Volamos, Gabriela, de Sao Paulo a Lima, ¿te parece? Me parece justamente por el tema que tú estabas diciendo de que muchas veces el mercado y la economía no van de la mano, y acá nos sorprendimos porque el mercado prácticamente no reaccionó a la disolución del Congreso ni antes por la expectativa de la crisis, durante esos 2 días, ni después tampoco. Pero la confianza empresarial sí se ha visto afectada por las tensiones políticas. En agosto, que son las cifras más actuales que tenemos en este minuto de confianza empresarial, llegó a su nivel más bajo en 2 años. ¿Es esperable entonces que la economía sí se vea afectada por esta crisis, aunque el mercado no lo haya pronosticado? Pues mira, otra vez volvemos entonces, como bien dices, Sí. economía versus mercados. Y por ejemplo, la bolsa peruana es una bolsa básicamente minera. Minera. Claro. Y por tanto, ahí estamos mucho más atados, diría yo, entre los 3 economías que cubrimos directamente, donde tenemos presencia, Chile, Perú, Colombia, a los precios de los commodities. Entonces, es el tema de precio de cobre, precio de metales, lo que más tiende a jugar en la bolsa peruana. Ahora, por otro lado, Perú, desafortunadamente, o yo no sé si leerlo infortunadamente o afortunadamente, Perú está acostumbrado a este tipo de temas políticos, y se suele decir en Perú que la economía va por un lado y la política por otro, ¿ya? Ahora, eso no puede durar eternamente, no va a durar para siempre, pero lo cierto es que hace tan solo un año, pues se estaba retirando, año y medio, el presidente PPK, y los mercados de hecho no reaccionaron, y ahora tenemos esta situación, y los mercados de hecho se han seguido comportando en línea con los otros mercados del mundo. En ese orden de ideas, probablemente lo que esté pasando hoy es que los inversionistas van a esperar enero 26, fecha clave, que serían las elecciones de Congreso, del Claro. nuevo Congreso, para mirar cómo va a ser la relación entre Ejecutivo y Congreso, que es básicamente lo que no ha permitido
que se pasen reformas, se aprueben reformas y probablemente haya un mejor ambiente en Perú. Ahora, la confianza empresarial, como bien dices, ha caído de manera importante y nuestros modelos sugieren que con los niveles actuales de confianza, sobre todo de expectativas para la inversión, que está en los niveles más bajos en 10 años, es muy posible que la inversión privada no crezca en el 2020. Este año estamos pronosticando un incremento del 3% de la inversión privada. El próximo año tenemos 0. Y es básicamente una correlación, de nuevo, lo que suelen mostrar los datos de confianza después sobre el comportamiento de la inversión. ¿Y cómo se condice esa mirada un poco más sombría respecto de Perú con que el FMI lo proyecte como el país que más o debería liderar el crecimiento entre las economías que lideran? O sea, las economías que más crecimiento de la región, ciertamente habrá años para uno para otro. El año pasado fue Chile-Perú, 4%. Pero si uno ve las cifras, por ejemplo, de cara a los próximos años, salvo el 2019, en que la proyección es 2,6%, 3,6% para el 2020, 4% el 2021 y 4% el 2022. Y sería la economía relevante que más crecimiento tendría en América Latina, la peruana estoy hablando. De acuerdo. Yo te diría que hay una inercia hasta natural de la economía peruana, porque Perú tiene muchas posibilidades de crecimiento y hay algo que a mí siempre menciono que es bien relevante y es que la informalidad en Perú es del 70%. Entonces digamos que Perú tiene muchas brechas por resolver en términos de crecimiento y sociales, muchos proyectos por ejecutar. Entonces digamos que en la medida en que esos proyectos vayan saliendo adelante de manera gradual, y estoy hablando tanto de proyectos mineros como de construcción, etcétera, Perú puede crecer a ritmos mucho más saludables que el resto de la región. Ahora, hay que reconocer algo, y es que Perú, de hecho el Banco Central lo reconoció hace un par de semanas en su último reporte de inflación, el PIB potencial o tendencial, llamémoslo, como lo mencionó el Banco Central de Chile, era 6.5 hasta el 2013-2014. Hoy es del 3.5. De todas maneras, Perú perdió velocidad de manera significativa. Yo diría que los países que más perdió crecimiento potencial fue Perú por la caída de los precios de los commodities, y evidentemente la incertidumbre política de todos esos años ha venido jugando un rol. Entonces yo creo que en la medida en que se ejecuten algo de estos proyectos, y algo muy importante, el sector público va a jugar un rol bien significativo en el 2020-2021, porque hubo cambio de gobiernos regionales y locales este año en Perú, no ejecutan, ha caído la inversión pública y se espera que el 2020-2021 haya un repunte. Entonces, es cierto que Perú va a crecer más que el resto de la región, pero es de esperar que en el 2020 quien lidere el crecimiento sea el sector público, no necesariamente el privado. No el privado, perfecto. Estamos conversando con Daniel Velande, director de Research y economista jefe de Credit Corp Capital. Daniel, hablemos de Chile. El gran tema acá han sido las reformas y cómo han ido mutando durante su discusión en el Congreso. Tenemos la modernización tributaria, que ha ido mutando la previsional y la laboral también. En el caso de esta última, lo más probable es que veamos un recorte en la jornada laboral, sea cual sea el proyecto que finalmente se le dé luz verde. ¿Entra esto en la ecuación que hacen ustedes para su pronóstico de crecimiento o es irrelevante? Todavía no, pero definitivamente sí lo que decimos es que infortunadamente las proyecciones de crecimiento siguen estando sesgadas a la baja. En Chile. Y en Chile. Nosotros tenemos 2.5 para este año, mucho antes que el Fondo Monetario Internacional. Hay que decir que el fondo va rezagado. Siempre va rezagado y va cubierto, porque entonces si saca un número ya malo, el resto lo tiene, entonces no hay problema. Y tenemos 3.1 para el próximo. Ya estamos todos completamente alineados. Sí. Ahora, el asunto es que las reformas juegan un papel bien importante en las proyecciones hacia adelante. Por ejemplo, nosotros tenemos que lo que va a liderar el crecimiento chileno el próximo año es la inversión, similar a este año. Pero eso tiene implícito el hecho de que la reforma tributaria pase, claro. ¿Sí? Entonces es un supuesto. Y pase en el corto plazo. La reintegración, claro. Y que en el 2020 haya algún tipo, por ejemplo, todos estábamos un poquito más animados con el tema de la depreciación acelerada, entonces ya lo estábamos incorporando, pero resulta que ya no, entonces no sabemos si lo vamos a hacer o no. Claro, estamos incorporando algo de eso. Lo de las horas laborales no. Te lo pregunto directamente, Daniel, si es que la reforma tributaria pasara sin reintegración. Claramente la corrección sería la baja en proyección de crecimiento, ¿no? Sí. ¿Cuántas décimas? ¿Del orden de? Mira, básicamente... ¿Medio punto puede ser? ¿Del crecimiento total? Sí. No, yo creo que unas 3 décimas, digamos, pensando en que la inversión total no crecería ya 4,5, que es lo que tenemos para el próximo año, sino algo cercano al 3%. O sea, de las reformas estructurales es la más crítica, ¿no? La sí, claro. Para no en el largo plazo, probablemente sea la de pensiones, pero el crecimiento. Para el crecimiento. Y voy a hacer un comentario con el tema de la laboral. Miren,
yo siempre le pregunto esto a las autoridades cuando tengo la posibilidad de reunirme con ellas, no solo acá, sino pues afuera, y es porque siempre hablamos de reformas estructurales y hay que hacer reformas estructurales y para crecer hay que hacer reformas, pero digamos, ¿qué es una reforma estructural, no? Entonces, bueno, muchas de esas reformas tienen que ver precisamente con el mercado laboral y permitir su flexibilización. Eso básicamente está en el núcleo de absolutamente todas las recomendaciones de las entidades multilaterales. Y recortar el número de horas hace exactamente lo contrario. Por lo tanto, un mercado laboral que está bastante débil, hoy por hoy quien está generando empleos es el sector público y quien está generando empleo es la cuenta propia, más no el mercado formal privado. Eso puede implicar mayores costos de contratación en un mundo donde hay más inmigración, que nos está pasando absolutamente a todos y Chile obviamente no ha sido la excepción, y por tanto generar mayores presiones sobre las compañías donde, en un ambiente donde los márgenes ya son bastante reducidos. Entonces no lo estamos considerando, pero es un factor que puede afectar definitivamente tanto inversión como consumo. Perfecto, Daniel Velandia, director de Research y economista jefe de Credit Corp Capital, muchas gracias por habernos acompañado hoy en el estudio Pauta Bloomberg. Un honor, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniel. Sigue junto a nosotros en Pauta Bloomberg.